Listo. Y vamos a arrancar. A ver, ¿dónde nos hemos quedado? Acá, en lo que estaba marcado con rojito, ¿no? En el proceso de gestión financiera. Vamos a ver. A ver, en el proceso de gestión financiera ya hemos visto que tenemos que analizar la necesidad, el modo de funciones, el modo de financiamiento, ¿no es cierto? Y lo que es la administración de recursos también, ¿no es cierto? Acá nos hemos quedado en la administración de los recursos. La firma, que puede ser la compañía, o puede ser la empresa, debe distribuir sus recursos de manera prudente, ¿no? A ver, Idalia Condori Canchillo. Idalia Condori Canchillo, vamos a anotarla. Idalia Condori Canchillo. Ya está. Muy bien, ¿no es cierto? Siempre con las obligaciones prioritarias. O sea, en realidad las empresas, ¿no es cierto?, tienen que manejar sus recursos de acuerdo a prioridades, ¿no es cierto? Entonces acá lo vamos a cambiar de color y vamos a ir analizando, ¿no? Vamos a ver acá, estas definiciones. Ya les he dicho que esas definiciones son básicas, ¿no? A ver, la empresa debe distribuir sus recursos, ¿no es cierto?, de manera prudente, cumpliendo con las prioridades que tiene la empresa, ¿no? La empresa puede tener diferentes tipos de prioridades. Por ejemplo, a ver, compra, adquisición de activos, dependiendo de las necesidades, ¿no es cierto? A ver, Doris Yulisa, vamos, creo que recién se están liberando del anterior, ¿no? Doris Yulisa, ya está. Entonces, su manejo de recursos debe ser de acuerdo a esas prioridades, ¿no es cierto? Por ejemplo, a ver, con proveedores, empleados, por ejemplo, ¿no es cierto? Con los proveedores, por ejemplo, con los recursos que tenga, con la disponibilidad que tenga, chequear, pues, o sea, el pago de los proveedores, el cumplimiento con los proveedores. Ojo, que los empleados, ¿no es cierto?, también son definidos como proveedores porque nos prestan un servicio, nos proveen un servicio, ¿no es cierto? Muy bien. Además es importante monitorear los ratios financieros, es lo que vamos a desarrollar con ustedes también, ¿no? Los ratios financieros en la organización, ¿no? Los ratios financieros, muchachos, adelantando un poquito, ¿no? Ahí vamos a hacer prácticas también de los ratios financieros. Tenemos que llegar a eso en la gestión financiera. Los ratios financieros, por ejemplo, son fórmulas matemáticas, ¿no? Son fórmulas matemáticas. Los ratios tienen dos partes, ¿no es cierto? A ver, es la aplicación de la fórmula matemática, ¿no es cierto? Ese es el análisis a través de procedimientos de fórmulas matemáticas. Y la segunda parte es la interpretación de resultados de esos coeficientes que me dan esas fórmulas matemáticas, ¿no es cierto? Entonces tiene dos partes. Primero, el análisis y después la interpretación. El análisis de los ratios, ¿no es cierto?, es a través de aplicación de fórmulas matemáticas, ¿no es cierto? Y ahí por ejemplo está el ROW, ¿no? Es y el análisis de esas fórmulas matemáticas, ¿no? Primero, aplicación de fórmulas y después analizar esos resultados que nos dan, ¿no? Esos coeficientes. Rosa Melissa Wanke. Adelante, Rosa Melissa Wanke. Vamos a incluirlo. Nidia Cintia, Nidia Cintia Patiño. Jorge Estefaneiro, a ver, ya se viene el grupo, ¿no? Jorge Estefaneiro, ya está, Jorge Estefaneiro. Braulio, ¿cuántas Braulio? Braulio, ya está Braulio. Ya estamos creciendo, estamos creciendo. Después Mayra Vargas, pero Mayra ya la hemos registrado, si es que no me equivoco, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Mayra sí está. Erika Valencia Condo. Erika Valencia Condo, ¿dónde estás, Erika? Erika Valencia Condo. Erika Valencia Condo, ya está. Muy bien, entonces, ahora, entre los ratios más conocidos, esas fórmulas matemáticas, y la interpretación de eso es la solvencia y la liquidez, ¿no? Entonces, básicamente, ¿no?
Elvio Román Chipa. Elvio Román Chipa. Entonces, esos dos ratios, solvencia y liquidez, ¿no es cierto?, me dan pues los factores como para poder analizar mis prioridades, ¿no? Cuánta liquidez tengo y cuánta solvencia tengo, y de acuerdo a eso, ¿no es cierto?, chequear pues mis prioridades como empresa, ¿no? ¿Ya está? Resolver mis problemas con prioridad, ¿no? El nivel de endeudamiento, la firma, entre otros indicadores. Es lo que nos dan los ratios financieros, ¿no? Básicamente, esos coeficientes nos dan el nivel de solvencia de la empresa, la liquidez de la empresa y el endeudamiento de la firma, ¿no? El endeudamiento, ojo, el endeudamiento no solamente es externo, ¿no? No solamente nos endeudamos con lo que es las personas que están fuera de la empresa o empresas que están fuera de la empresa, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, por ejemplo, con los bancos, no solamente el endeudamiento externo, sino el endeudamiento interno, ¿no? Muy bien. A ver, lo otro que tenemos que analizar es la evaluación de proyectos, ¿no? Esta evaluación de proyectos. ¿Ya está? Vamos a ponerla acá. La evaluación de proyectos. La empresa debe analizar los planes de inversión. Toda empresa tiene que analizar planes de inversión, ¿no es cierto? Toda empresa tiene que analizar los planes de inversión. Y toda inversión, muchachos, es un proyecto, ¿no es cierto? Calculando principalmente el valor actual neto, ¿no? Cuando, por ejemplo, el valor actual neto es el valor que tenemos, ¿no es cierto?, a tiempo real, y si no es positivo, el proyecto no es económicamente viable. Eso se hace a través de Claudia Chávez Cruz. A ver, Claudia Chávez Cruz. Claudita. ¿Dónde está Claudia? Claudia Chávez Cruz. Claudia Chávez Cruz. Ya está. Entonces, por ejemplo, ustedes están llevando un curso, creo que ahora, Solange Peraltilla, ¿no? Solange, ¿dónde está? Solange Peraltilla, recién. A ver, entonces, Solange Peraltilla estaba. Ah, está. Muy bien. Están llevando un curso que es proyectos de inversión, o me equivoco. ¿Están llevando el curso de proyectos de inversión, chicos? A ver. Rodinson del Castillo. ¿Están llevando el curso de proyectos de inversión? Sí. Ya está. Entonces, en ese curso de proyectos de inversión, muchachos, ¿no? Se hace la evaluación de los proyectos, ¿no es cierto? Si es si es un proyecto factible o es un proyecto, en conclusión, ¿no? El proyecto de inversión se realiza, se pronostica si una inversión que se realiza, que se quiere realizar, es viable o no es viable, ¿no? En resumen es eso. Melissa Porroa, vamos a poner Melissa Porroa. ¿Cuándo es un proyecto viable, por ejemplo? Cuando me va a generar utilidades, ¿no es cierto? Cuando voy a recuperar mi inversión, ¿no? Recupero mi inversión a través de medidores, ¿no? Por ejemplo, en un proyecto de inversión, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver si también en la práctica tenemos que ver un poquito de proyectos de inversión. Entonces, como ya están llevando proyectos de inversión, lo vamos a ver un poco superficial como para poder consolidar ese conocimiento cuando lleguemos a la práctica, ¿de acuerdo? Eso también lo tenemos en nuestros sílabos. Entonces, pero no como curso a fondo, sino vamos a hacer casos simples para poder ver cómo se maneja el proyecto de inversión y para tener un conocimiento consolidado del proyecto de inversión. Un proyecto de inversión es una proyección. Ahora existen infinidad de proyectos, muchachos. Hay proyectos, por ejemplo, proyectos de ampliación, ¿no es cierto? Cuando la empresa, por ejemplo, ya está trabajando, ¿no es cierto? Y quiere ampliar, por ejemplo, su parte productiva y entra un proyecto de ampliación, ¿no es cierto? Puede ser el proyecto propiamente dicho de una inversión, es cuando yo quiero invertir en un tipo de negocio, son proyectos de inversión, ¿no es cierto? Ya está. Hay proyectos, por ejemplo, los proyectos de fusión, cuando las empresas se fusionan o se consorcian. Hay diferentes tipos de proyectos, ¿no? Esos son proyectos empresariales. Hay proyectos también, por ejemplo, sociales, ¿no? Por ejemplo, que se pueden elaborar, ¿no? Que no tienen fines de lucro, ¿no? Hay cantidad de proyectos en realidad, ¿no?
En nuestra parte, por ejemplo, lo que nos aboca son los proyectos empresariales, ¿no? Eso es lo que vamos a darle un poquito más de empeño cuando lleguemos a esa parte. Muy bien, entonces, como les digo, el proyecto de inversión, ¿no? La evaluación del proyecto de inversión es básicamente si es viable económicamente o no es viable, ¿no? Este es el interesante. Eso me resume en el proyecto. Hago una proyección de la inversión. Voy a invertir tantos, voy a colocar determinada cantidad de recursos, ¿no es cierto? Recursos financieros, recursos en bienes, ¿no es cierto? Y entre los bienes en activos, ¿no es cierto? Voy a tener un endeudamiento y cómo en el tiempo puedo recuperar esa inversión que hemos realizado, ¿no es cierto? Si se recupera o no se recupera. Si el proyecto de inversión me vota negativo a través del TIR, ¿no? Que es básicamente es un ratio indicador, por ejemplo, del manejo, de la recuperación de la inversión, el TIR o el BAN, ¿no? Valor actual neto o tasa interna de retorno, me vota negativo significa que el proyecto no es viable. Pero si me vota positivo significa que estoy recuperando por la inversión, ¿no? Y por ende, ¿no es cierto? Es factible el proyecto, yo puedo invertir en ese proyecto, ¿de acuerdo? Eso es evaluación de proyectos, ¿no? En términos generales, ¿no? En términos resumidos, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Qué pasa, profesor? Pregunta, ¿no? Vamos a ver. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo insisto en el proyecto, ¿no es cierto? Tengo que hacer modificaciones, ¿no es cierto? En alguna parte de mi proyección, de mi análisis, ¿no es cierto? Para generar un proyecto de inversión, estoy exagerando en los costos, ¿no? Entonces tengo que empezar a analizar esos costos para poder ver cuáles son los costos que puedo reducir y que ese proyecto sea viable en el tiempo. ¿De acuerdo? Listo. Muy bien, eso en cuanto a para terminar, el análisis de la gestión financiera. Vamos a la siguiente. Vamos a ver la gestión financiera y el efectivo. Primero voy a dar lectura y después lo vamos a analizar, ¿ya? Dice, la gestión financiera debe encargarse también de que la empresa cuente con recursos en el corto plazo para cumplir con sus gastos corrientes. Estos son los pagos a proveedores y en la planilla, por ejemplo, ¿no? Son uno de los gastos corrientes. Muy bien. Por tanto, es clave, entre otras medidas, que la compañía, es decir, la empresa, gestione eficientemente la cobranza a sus clientes. De este modo se asegurará de contar con ingresos suficientes en caja. Hay que tener una buena política, ¿no es cierto?, de recuperación de los créditos, ¿no es cierto?, o de las cuentas por cobrar, ¿no? Es decir, no solo es importante que la empresa genere rentabilidad, lo que se observa en la cuenta de resultados, sino un ingreso efectivo de dinero para mantener las operaciones, lo que se ve en el estado de flujo de caja. A ver, financieramente, por ejemplo, ¿no es cierto? Intervienen todos los estados financieros, muchachos, ¿no es cierto? A ver, el estado de resultados o balance general, el estado de situación financiera o balance general, el estado de resultados o estado de ganancias y pérdidas, ¿no? El flujo de caja, el estado de patrimonio neto, son los 4 estados financieros esenciales. Sobre eso sacamos la información. Por eso nos incluye el estado del flujo de caja. Ahorita vamos a ir analizando, ¿ya? De poco en poco. A ver, entonces, volviendo. Dice, la gestión financiera debe encargarse también de que la empresa cuente con recursos a corto plazo. La empresa tiene que contar, acá vamos a señalar esto, a ver, la empresa tiene que contar con recursos a corto plazo. ¿Para qué? Primero, recursos a corto plazo. ¿Para qué? Para cumplir con sus obligaciones corrientes. ¿Y a qué se denomina obligaciones corrientes? Por ejemplo, ¿no? Pago de proveedores, planilla, no plantilla, que le voy a cambiar, ¿no? Me he equivocado, error de dedo, ¿no? Planilla, cubrir la planilla, por ejemplo, ¿no? ¿Está? Entonces, a ver, gastos corrientes son los gastos operacionales que tiene la empresa, que todos los meses se realiza, eso se denomina gastos corrientes. Todo lo que gastamos, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿por qué me menciona proveedores como gasto corriente? Porque todos los meses una empresa, ¿no es cierto? Vamos a ver desde el punto de vista de una empresa comercial, tiene que comprar, pues, mercaderías, ¿no? Para poder vender, ¿no es cierto? Para hacer esa rotación y generar utilidad, ¿no?
Es un gasto corriente, ¿no? Por ejemplo, a ver, en este caso es una inversión, no es un gasto. A ver, gastos corrientes. Todos los meses tengo que pagar a mis trabajadores que los tengo en planilla, ¿no es cierto? Los que tengo en planilla y los terceros, pero los que no tengo en planilla que están a través de recibos por honorarios. Tengo que pagar agua, luz, ¿no es cierto? Esos son proveedores, agua, luz, ¿no es cierto? Alquiler de repente, ¿no es cierto? Son gastos corrientes que todos los meses se dan, por eso es corrientes, ¿no? Esa denominación de corrientes, todos los meses tengo que gastar. Entonces la empresa necesita dinero, necesita recursos para poder cumplir con esas obligaciones todos los meses. Por tanto, ¿qué es clave? Acá, por lo tanto, es clave que la empresa gestione eficientemente la cobranza a sus clientes. Entonces, la empresa tiene que estar detrás del cobro de las facturas de venta, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para generarse liquidez, ¿de acuerdo? Y poder cumplir con esas obligaciones a corto plazo. ¿Listo? Y así de ese modo asegura contar con ingresos suficientes en caja. ¿Listo? Es decir, no solo es importante que la empresa genere rentabilidad, rentabilidad significa ganancia, ¿no? Lo que se observa en la cuenta de resultados. En el estado de resultados, la ganancia o la pérdida se observa cuando me dice, por ejemplo, esta rentabilidad se observa en el estado de resultados, se refiere al estado de pérdidas o ganancias o de resultados propiamente dicho. Sino el ingreso de dinero, ¿no es cierto? El ingreso de dinero que se observa en el estado de flujo de caja. Acá, ¿qué es el estado de cuenta de resultados? Eso también lo vamos a ver en la práctica. El estado de resultados es, a ver, tengo, en resumen, mis ingresos que he obtenido menos mis costos y mis gastos. Lo que me queda, ¿no es cierto?, es la rentabilidad. ¿De acuerdo? Es esto, la rentabilidad. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el objetivo, por ejemplo, de este estado de resultados? Es determinarme si he ganado o he perdido, si soy rentable o no, ¿no? Ya está. Si tengo réditos, ¿no? Sino también hay que fijarse desde el punto de vista financiero en el ingreso de efectivo del dinero. Y para eso interviene este estado, que es el flujo de caja, que también se proyecta cuando ustedes en el transcurso de ese curso que están llevando por proyectos, van a llegar a un flujo de caja y van a armar su flujo de caja proyectado para ver cómo es el manejo del dinero, ¿no es cierto? Cómo entra o cómo proyectan que entre el dinero, a través de qué, ¿no es cierto? Y cómo sale ese dinero, ¿no es cierto? A través de gastos corrientes o básicamente inversiones, ¿no? ¿De acuerdo? O también a través del financiamiento, ¿no? Bueno. Ojo, por ejemplo, acá en el flujo de caja, vamos a ver un poquito esto. ¿Cómo puede entrar el dinero? A ver, Rosita, Rosa Cama Mendoza, ¿dónde estás? Profesor, buenas noches. Buenas noches, mi amor. A ver, Rosita, ¿cómo puede ingresar dinero a la empresa? ¿Por qué entra dinero a la empresa, mejor dicho? ¿Por qué entra dinero a la empresa? ¿Cómo la empresa se genera efectivo, dinero, cash? A través de las ventas de sus productos. Correcto, a través de las ventas de los productos, ¿no es cierto? Ese es un rubro, ¿eh? ¿Qué pasa si la empresa, por ejemplo, a ver, a través de la venta de productos ingresa dinero a la empresa, ¿no es cierto? Ya está. ¿Por qué eso se llama ingresos por actividades de operación, ¿no es cierto? Ingresos por actividad de operación. Cuando el dinero ingresa a través de la venta de productos, se denomina ingreso de operación y ese es un ingreso del flujo de caja, ¿no? Listo. A ver, dame un ejemplo cuando entra dinero, ¿no es cierto?, a través de lo que es financiamiento. ¿Cómo ingresa dinero a la empresa? A través del financiamiento. ¿Cómo ingresa dinero a través del financiamiento? Uh-huh. Podría ser un ejemplo que cuando una organización realiza, realiza una solicitud a una entidad financiera o o a los bancos. Correcto, ¿no es cierto? Muy bien.
Entonces, eso se llama ingreso por actividad financiera, ¿no? Los ingresos en un flujo de caja tiene tres aspectos, ¿no? Por operación, ingresos por financiamiento y ingresos por inversión, ¿no? Todo eso se tiene que anotar en el flujo de caja. Es un aspecto financiero, ¿no? Muy bien. A ver, Robinson. En el caso, por ejemplo, de los socios, ¿qué tipo de ingreso sería? ¿Operación, inversión o financiamiento? Inversión. Inversión. Ya. ¿Cómo así? ¿Por qué inversión, hijo? Porque los accionistas se juntan, digamos, unos cinco ya, Ujú. y todos ellos van a tener en cuenta, digamos, un monto el cual pueden invertir, Claro, pero más va por financiamiento propio, ¿no? claro. En el caso de inversión, ingresos por inversión, por ejemplo, es cuando la empresa, a ver, mira, compra, por ejemplo, a ver, acciones de otra empresa, ¿no es cierto? Ahí está, muy bien. Compra acciones de otra empresa, son ingresos de inversión. Por ejemplo, a ver, yo soy la Coca-Cola, ¿ya, Robinson? Y tú eres Leche Gloria, ¿ya, hijo? Taxi, Ya, tú eres, mejor te voy a poner la Pilsen, ¿ya? Tú eres la Pilsen, a ver, Bacos y Johnston y yo soy la Coca-Cola, ¿ya? Yo no tomo. ¿Ya, Robinson? ¿Estamos de acuerdo, hijo mío? ya, Ya está. Entonces yo como Coca-Cola veo que tú estás ganando, a ver, nosotros como Coca-Cola vemos que, por ejemplo, el grupo Bacus, a través de la venta de las cervezas, ¿no es cierto? Como tú vendes Arequipeña, Cristal y Pilsen, ¿no es cierto? Tienes una muy buena rentabilidad, ¿no? Estoy viendo en el mercado y tus acciones como empresa empiezan a subir, a subir, a subir, a subir, ¿no es cierto? Entonces tienen un buen rendimiento, tienes una buena rentabilidad. Entonces nosotros Coca-Cola, ¿no es cierto? Agarramos y decimos, bueno, tenemos una rentabilidad, hemos sacado una utilidad, parte de esa utilidad la vamos a invertir en comprar acciones. Y miramos tu empresa por efectos de tu rentabilidad. Y compramos acciones de tu empresa, nos convertimos en socios, ¿no es cierto? ¿Qué espero yo? ¿Obtener qué? Obtener utilidad de tu empresa, ¿no? Ganar también por tu empresa, por tu operatividad. ¿Es así o no, Robinson? sí, Ya está. Cuando se produce ese ingreso, porque tengo que esperar pues, que se cumpla tu periodo de información, ¿no es cierto? Que normalmente, bueno, a ver, puede ser al año, ¿no? Bueno, a ver, tu empresa ha obtenido utilidad, entonces parte de esa utilidad va para mi empresa Coca-Cola, ¿no es cierto? Muy bien, ese ingreso es, vuelvo a repetirte, por operación, financiamiento o inversión. Ese ingreso de tus acciones, que me estás pagando, eso parte de la utilidad de tus acciones, de tu empresa, por Bacos y Johnston, que estoy recibiendo yo, es un ingreso que estoy obteniendo por qué tipo de actividad, actividad de operación, financiamiento o inversión. Ok. A ver, me está escribiendo, a ver. Rosita Cama Mendoza nos dice que es por inversión. Y es cierto. ¿Estás de acuerdo, Robinson? Muy bien, Mayra también nos dice que es por inversión, ¿no es cierto? Es cierto. ¿Por qué? Porque estoy invirtiendo en acciones. Por ejemplo, si yo invierto en un activo, a ver, yo soy Coca-Cola, ¿no es cierto? ¿A qué se dedica Coca-Cola? Básicamente, ¿no es cierto? Su giro como Coca-Cola es, a ver, la elaboración de bebidas no alcohólicas, ¿no es cierto? Ana, Kutahuasi, Guamaní. A ver, Anita, vamos a ver. A ver, a ver, a ver. Ana, 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 Ana. ¿Dónde está? Ya, Ana, Cusitau, Guamaní. Ya está. A ver, sigamos. Yo soy Coca-Cola, ¿no es cierto? ¿Dónde estaba? Ya me perdí. Aquí me se recuerda. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, ya me perdí. Me hizo perder, Anita. A ver, 29, ¿no? Ya, a ver. Yo soy Coca-Cola y necesito, pues, bueno, la inversión son actividades pues, de inversión, ¿no? Ahora, por ejemplo, yo soy Coca-Cola, ¿no es cierto? Otro ejemplo. Y básicamente
mi actividad como Coca-Cola es la elaboración de productos de gaseosa, ¿no es cierto? Y comercialización y distribución, esa es mi actividad económica, ¿listo? Pero compro, por ejemplo, Coca-Cola, yo como Coca-Cola compro un edificio de departamentos, un edificio de oficinas, ¿no es cierto? Para efectos de alquilar. Entonces, lo que yo recibo de alquiler, ¿qué tipo de actividad será? O sea, ¿por qué esto recibe ese ingreso? ¿Es por operación, inversión o financiamiento? A ver, terminamos, Robinson. Si yo como Coca-Cola invierto en un edificio, ¿no es cierto?, con la intención de alquilar esas oficinas y tener una utilidad, una renta, ese ingreso que percibo por el alquiler, ¿qué tipo de ingreso sería? ¿Operación, inversión o financiamiento? Super Robinson. Si alquilamos nosotros Ajá. nuestras oficinas, No, no nuestras oficinas, sino un edificio, pues, ¿no es cierto? Nosotros, por ejemplo, la Coca-Cola, no, su actividad no es alquilar, ¿no es cierto? podría ser de inversión y a la vez el de, ¿cómo se llama el otro? Operación, Podría ser, pero va a depender más, creo que es el primero. operación. A ver, hay operación, inversión y financiamiento. ¿Cuál? Braulio. A ver, Braulio nos indica inversión. Solange, inversión. Analí, inversión. ¿Tú qué dices, Robinson? Te he dicho inversión al inicio. Ahí está, muy bien. Sí es inversión, pues, porque estamos, todo aquello que, todo el ingreso se considera como ingreso de operación cuando sea producto de mi actividad económica. ¿Me dejo entender? Por ejemplo, si Coca-Cola se dedica a la elaboración de bebidas gaseosas y su distribución y comercialización, esa es su operación. Pero si compra un edificio que lo puede hacer, está invirtiendo, ¿no es cierto?, en un activo, con la intención de percibir una renta, ¿no es cierto? Eso vendría a ser una actividad, un ingreso por una actividad de inversión, ¿no? Eso me da por el flujo de caja. Igual, ¿eh? Todo, por qué ingresa y por qué sale, ¿no? También puede salir, por ejemplo, por operación. A ver, ¿cuándo sale, por ejemplo, cuándo egresa dinero por operación? Que también me da, ese es el manejo del dinero, ¿no? El flujo de caja. Cuando pago a mis proveedores, cuando pago mi planilla, cuando pago mis gastos corrientes, ¿no? Ahí está saliendo por operación, porque todos los meses estoy haciendo eso, esa es operación. Muy bien. Y es parte del giro del negocio de la empresa. Pero puede salir por efectos también de lo que es, a ver, dime, Rosita. Profesor, una consulta. Los socios o accionistas también pueden invertir materiales para lo que es la realización de la mano de obra. A ver, cuando los socios invierten, a ver, ya no, repite, no te escucho muy bien. Los socios y accionistas también pueden invertir para los materiales, para la mano de obra, o solo pueden invertir lo que es en el tema de dinero. No, los socios también pueden invertir, pero eso, por ejemplo, sería, a ver, sí pueden invertir para efectos de lo que es mira, por ejemplo, en caso de los socios hacen una primera inversión, ¿no es cierto?, cuando la empresa se constituye, ¿no es cierto?, cuando el proyecto inicia. Y esa inversión que, por ejemplo, dan los socios, ¿no es cierto?, cuando la empresa inicia, ¿no? Cuando la empresa se inicia, entonces, esa primera inversión es para no solamente el gasto corriente, ¿no es cierto? Puede ser también para la compra de maquinaria, puede ser para efectos de lo que son compra de activos realizables, como por ejemplo lo que tú me estás mencionando, ¿no? Materia prima, bienes, etcétera, ¿no es cierto? Insumos, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a la realidad. En nuestro contexto, el contexto es la realidad. ¿Me escucha ese término? Lo escucho cada rato, ¿no? El contexto. El contexto es la realidad, lo que vivimos actualmente. Hay que diferenciar acá, ¿no? Entre las empresas, muchachos, ¿no es cierto? Sabemos que tenemos las MIPES, ¿no es cierto?, que son micro y pequeñas empresas en una clasificación. A ver, de ahí tenemos las medianas y las grandes empresas, ¿no es cierto? En el caso de las MIPES, las micro y pequeñas empresas, ¿no es cierto?,
cuando se constituyen las micro y pequeñas empresas, normalmente no son sujetas a crédito, ¿no es cierto? No son sujetas a crédito. Yo necesito un capital como MIPE, como microempresa. Quiero abrir un pequeño negocio, por ejemplo, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver, un pequeño negocio, puede ser una heladería, digamos, ¿no? Abro una heladería, una panadería mejor. Quiero abrir mi panadería. Es una microempresa. Entonces, para que yo ya tenga acceso, por ejemplo, y necesito tanto de capital porque básicamente necesito invertir inicialmente, ¿no es cierto? Necesito invertir, por ejemplo, en los trámites, sacar mi empresa como tal, hacer todos los trámites que me exigen, ¿no es cierto? Formar mi minuta, elaborar mi escritura, inscribir en registros públicos, y todo eso conlleva erogaciones, ¿no es cierto? Salidas de dinero, ¿no es cierto? Son salidas de dinero. Muy bien. Escribir, sacar mi licencia municipal, hacer mis trámites, por ejemplo, que lo que es el ingeniero que me va a venir a supervisar, si mi local es preparado para la supervisión, si mi local es ad hoc para efectos de empezar a funcionar, para que la empresa funcione, etcétera, ¿no es cierto? Pero no solamente es eso, sino, por ejemplo, también necesito parte de esa proyección de dinero que tengo que tener, es ver la compra de mercadería, ¿no es cierto? Tener un stock, porque, por ejemplo, empiezo a abrir la empresa, ¿y qué es lo que voy a vender? Pues, ¿no es cierto? Eso también tiene que estar en el presupuesto. A ver, Claudia. A ver, super Claudia. Vamos a ver, creo que Claudia tiene problemas. A ver, un ratito, muchachos, un ratito. Ya está. Entonces, ¿qué pasa? Que como no son sujetos a crédito, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque para el banco necesitas primero tener historia crediticia. Y cuando recién inicias, pero no tienes historia crediticia, ¿no es cierto? Entonces no te van a prestar. Entonces, ¿quiénes invierten inicialmente? Los socios. Para todos esos gastos. Ahora, en el transcurso del tiempo, cuando vaya teniendo operatividad la empresa, ¿no es cierto? De repente se requiere más capital, ¿no? Más dinero, ¿no es cierto? Para efectos de inversión, que puede ser también en mercaderías, en lo que fuera. Entonces, si ya tengo el tiempo suficiente, cuando una empresa empieza, necesito trabajar con los bancos necesariamente. ¿Por qué? Porque necesito generarme una historia de crédito, ¿listo? Una historia financiera, básicamente, ¿no? Para que el banco o la institución financiera, cual fuera que fuera, ¿no es cierto? ¿No? Es como una especie de carta de presentación, ¿no? Hacer mis movimientos bancarios, ¿no? Eso me facilita para los créditos. Muy bien. Si ya tengo historia, ya puedo acudir a los bancos, ¿no? Una parte. Y otra parte puede ser también a través de los accionistas, ingresarlo a la empresa a través de aumento de capital. Muy bien, Rosita. ¿Hasta ahí me has entendido? ¿Tienes otra pregunta, creo, visitar? Sí, profesor. A ver, dime, mi amor. En cuanto a los accionistas o socios, en cuanto al monto de inversión, ¿este debe ser equitativo por igual o va a depender de cada uno de ellos el monto de lo que van a invertir? Es una decisión propia de los socios. Puede ser en forma proporcional, ¿no es cierto? Divide, por ejemplo, yo quiero invertir 100.000, ¿no es cierto? O necesito invertir 100.000 para la creación de la empresa y lo parto pues proporcionalmente. Cada uno, son dos socios, 50.000, 50.000. Son 4, 25.000, 25.000. Pero no necesariamente es así, ¿no es cierto? Las inversiones dependen de los socios, de la capacidad contributiva de los socios. Yo necesito capital de 100.000, uno puede contribuir con 70.000 y el otro con 30.000, ¿no es cierto? Ahora, dentro de eso, también, ¿cómo contribuyo? Puede ser en dinero o puede ser en bienes, en activos, en mercadería, pero lo valorizo